Muy buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar conjunto del Foro Farmacéutico de las Américas y la Federación Internacional Farmacéutica, titulado El farmacéutico en la prevención y gestión de las enfermedades transmitidas por vectores, una perspectiva desde la región de las Américas. Diapositiva siguiente, por favor. Yo me llamo Gonzalo Sousa Pinto y soy director de la FIP para el desarrollo y la transformación de la práctica profesional farmacéutica y seré el moderador de este evento. Y empezaré con una introducción a las enfermedades transmitidas por vectores y tendré el honor de presentar a los ponentes, a las ponentes que nos acompañan hoy. Siguiente. Empezaría solo con algunos anuncios. Este evento se está grabando y se está transmitiendo en directo a través de Facebook. No sé que nos están mirando también otros compañeros y colegas a través de Facebook. Y la grabación estará disponible en la página web de FIP, pero también en el canal de YouTube del Foro Farmacéutico de las Américas. Ustedes podrán hacer preguntas dirigidas a los miembros de la mesa, digamos a los ponentes, utilizando la herramienta de Q&A, de Q y ya, y no, por favor, la que pone chat, porque digamos, allí se diluyen, se pueden quedar entre en medio de los comentarios y entonces y esta herramienta de Q&A nos permite luego tener una lista de las preguntas e irlas contestando. También si tienen algún comentario, alguna sugerencia para enviarnos respecto a los programas online de FIP, pueden enviarnos un correo a webinars@fip.org y le invitamos también a que se hagan miembros individuales de la FIP y conozcan también los beneficios que nuestra membresía individual les puede ofrecer en la página web de FIP, fip.org/membership_registration. Hoy tenemos en el programa esta introducción que haré yo al principio. Intentaré ser lo más breve posible para dar paso a las expertas sobre el tema. Luego tendremos una presentación sobre la epidemiología, la carga epidemiológica de estas enfermedades en la región de las Américas. Luego un conjunto de intervenciones que podemos hacer los farmacéuticos para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles por vectores. Y luego una presentación sobre las experiencias desarrolladas por el Foro Farmacéutico de las Américas para apoyar a las acciones de los farmacéuticos en la lucha contra las enfermedades transmisibles, específicamente por arbovirus, es decir, un grupo particular de enfermedades transmisibles por vectores que es particularmente prevalente en la región de las Américas. Y luego tendremos unos 20 minutos, media horita para las preguntas que ustedes puedan enviarnos. Los objetivos de aprendizaje para el webinar de hoy incluyen reconocer los principales conceptos relacionados con este tipo de enfermedades, describir las características y la morbilidad y mortalidad de las principales enfermedades transmitidas por vectores en las Américas, determinar las actividades que el farmacéutico puede desarrollar desde la farmacia para la prevención, para la detección y el control y manejo de la farmacoterapia de estas enfermedades y luego identificar las experiencias y los recursos desarrollados por el Foro Farmacéutico de las Américas para apoyar las acciones de los farmacéuticos en este ámbito. Ya empezando con esta introducción, decir que estas enfermedades transmitidas por vectores no suelen tener la atención que en realidad se merecen desde nuestras instituciones, desde la opinión pública incluso, pero representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas en el mundo y causan más de 700.000 muertes al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, son un grupo importante de enfermedades que afectan de forma desigual
a las poblaciones del mundo, los países del mundo, y normalmente los países de más bajos recursos y sobre todo los ubicados en la franja más entre los trópicos, digamos, o de más altas temperaturas y humedad, suelen ser los países más afectados por este tipo de enfermedades, pero incluso dentro de esos países las capas de la población, los grupos de la población más desfavorecidos suelen ser los más afectados también por este tipo de enfermedades. Y eso naturalmente nos llama a intervenir y a desarrollar servicios profesionales desde la farmacia para poder minimizar el impacto de estas enfermedades no solo para los pacientes, sino para el conjunto de la comunidad y los mismos sistemas de salud. Y estas enfermedades, si bien es cierto que están, sobre todo, afectan especialmente a los países tropicales y subtropicales, también es cierto que su distribución geográfica ha cambiado y está cambiando de una forma muy importante por varios motivos, entre los cuales se destacan el cambio climático, los viajes, que cada vez más los viajes a nivel global y regional pues contribuyen a la diseminación de agentes patológicos, y lo hemos visto con la rapidez con que se ha propagado por todo el mundo el virus de la COVID-19, por ejemplo, pero también los movimientos migratorios y de refugiados, el comercio mundial, que es el responsable también por la diseminación de algunas de estas enfermedades, y otros factores también. Decirles, por ejemplo, que aquí en España empezamos a tener el mosquito, lo que ya le llaman mosquito tigre, por ejemplo, que ya empieza a introducir el riesgo, por ejemplo, de dengue en España, que era una enfermedad que no había casos. Es decir, que realmente la distribución de estas enfermedades va cambiando. Y por eso hay un conjunto de intervenciones que nos permiten prevenirlas. Una de las estrategias más común y más efectiva es el control de vectores, precisamente, pero para algunas de las enfermedades también hay vacunas muy efectivas, y por eso es importante también educar la comunidad sobre las diferentes estrategias y las formas como pueden ellos también participar en el control de vectores, en su propia protección, en estar conscientes sobre la vacunación y los tratamientos y preventivos disponibles. Por eso ese compromiso de la comunidad es imprescindible en la lucha contra este tipo de enfermedades. Y los farmacéuticos estamos en una posición ideal para la prevención y el manejo de estas enfermedades, ¿no? A través de campañas de concienciación, del asesoramiento directo a la comunidad y a los pacientes, educación sobre métodos de control de vectores y prevención de enfermedades, administración de vacunas cada vez más en más países y la promoción de la vacunación también, incluso en los países donde la vacunación por farmacéuticos no es todavía posible, la optimización de los tratamientos y la preparación, por ejemplo, de repelentes de insectos. El siguiente, por favor. Algunas de las enfermedades más prevalentes, las enfermedades transmitidas por vectores, decir que pueden ser causadas por diferentes tipos de vectores, por parásitos, por diferentes agentes etiológicos, como pueden ser parásitos, bacterias o virus. Los vectores serían los animales que participan, digamos, en el ciclo vital de estos agentes etiológicos y que transmiten la enfermedad a los seres humanos, digamos. Pueden ser insectos, diferentes tipos de moluscos, de diferentes tipos de animales. Algunas más destacadas incluyen, por ejemplo, la malaria, que es una infección parasitaria que causa casi 220 millones de casos en todo el mundo. El dengue, que es una enfermedad especialmente prevalente en la región de las Américas, es una de las infecciones víricas más frecuentes, con cerca de 96 millones de casos sintomáticos y 40.000 muertes al año en todo el mundo. Y luego otras enfermedades víricas también transmitidas por vectores incluyen la chikungunya, la Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo occidental, la encefalitis japonesa.
todas ellas transmitidas por mosquitos. Realmente a veces los humanos tenemos miedo de tiburones y de tigres y de otros y serpientes, y en realidad los mosquitos matan mucha más gente cada año que todos estos otros animales juntos, probablemente. Y, por ejemplo, la encefalitis transmitida por garrapatas. Otras enfermedades transmitidas por vectores pueden incluir, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es transmitida por insectos triatomino, la leishmaniasis, que es transmitida por moscas de la arena, y la esquistosomiasis, esta siempre me cuesta decirla, que es transmitida por una especie de caracoles de agua dulce. Afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo. Bueno, y por eso la FIP está publicó en noviembre un manual que también presentaremos en el día de hoy, y en colaboración con el Foro Farmacéutico de las Américas, y estamos ahora programando una serie de 6 webinars que se enfocarán en la carga de enfermedad en cada una de las regiones, la epidemiología, digamos, de las enfermedades transmitidas por vectores en cada una de las regiones. Hoy es el primer evento de esta serie y luego pues tendremos este otro calendario de eventos por si nos quieren acompañar y conocer cómo farmacéuticos de otras regiones están también haciendo frente a este tipo de enfermedades. Comentarles muy brevemente que este tipo de enfermedades están también ampliamente y muy directamente relacionadas con varios de los objetivos de desarrollo de la FIP. La FIP presentó estos 21 objetivos de desarrollo para la profesión en septiembre pasado, y cada uno de estos elementos, cada uno de esos objetivos incluye 3 componentes: de práctica profesional, de ciencias farmacéuticas y de educación y formación de recursos humanos farmacéuticos, y en todos estos 21 ámbitos de intervención. Y el siguiente, por favor. Naturalmente, el objetivo con el que se relaciona de forma más directa es el 16, las enfermedades transmisibles, pero luego están una cantidad de otros objetivos, como pueden ser, por ejemplo, la integración de servicios, es decir, que los servicios que presten las farmacias pues estén debidamente integrados con el conjunto de los sistemas del sistema de salud, por ejemplo, interconectados, que la información que sea de los servicios prestados excedida por otros compañeros en otras profesiones de la salud, en otros puntos del sistema, digamos. Trabajar con otros, la equidad. Este objetivo de la equidad es muy importante porque precisamente, como decía, estas enfermedades afectan de forma muy desproporcional a los países y los grupos poblacionales más desfavorecidos. Naturalmente, otros objetivos como pueden ser el conocimiento y la expertise en medicamentos de los farmacéuticos, y también tienen relación con la resistencia a los antimicrobianos, precisamente porque hay algunas enfermedades que al prevenirlas evitamos precisamente el uso y la necesidad de uso de antibióticos y otros agentes antimicrobianos. El siguiente, por favor. Esta publicación que les comentaba que la FIP publicó en noviembre del 2020 en inglés, y luego se ha traducido o se está acabando de traducir, y ya está disponible en portugués en la página web de FIP, y las versiones en español y en francés se están a estos mismos días terminando y se presentarán a finales de este mes. Estarán entonces disponibles estas 4 versiones, que con estas 4 versiones creo que cubrimos casi la totalidad del continente americano. Solo darles esta publicación, pues les ofrece un conjunto, bueno, una descripción detallada de cada una de las enfermedades, de los tratamientos disponibles, de las intervenciones preventivas que podemos adoptar, y luego tiene unos cuadros resumen que les traigo esta imagen para que puedan decir, para cada enfermedad, pues indicamos cuál es la enfermedad, el vector que la transmite, y luego cuáles son las principales medidas preventivas, si existe una vacuna, cuáles son los medicamentos preventivos o si es que existen,
o, por ejemplo, si se pueden utilizar insecticidas o pesticidas o acaricidas, repelentes, etcétera, y otras medidas preventivas y terapéuticas. El siguiente, por favor. Y luego nos queda solo agradecer una vez más la participación y la colaboración siempre del Foro Farmacéutico de las Américas, que de hecho fue el pionero en desarrollar una publicación enfocada al papel del farmacéutico en las enfermedades transmitidas por vectores, que presentará la doctora Nuria Montero en este webinar. Y también colabora siempre con la FIP y que de hecho colabora de forma muy destacada en este webinar. Y empiezo ya con la presentación de nuestra primera ponente, que abordará, digamos, la carga de estas enfermedades transmisibles por vectores en la región de las Américas. La ponente es la doctora Cristina Fernández Barrantes, que es coordinadora del Centro de Información de Medicamentos del Servicio de Farmacia del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica. Cristina es farmacéutica hospitalaria, licenciada en farmacia y máster en farmacología clínica, cursando en este momento un programa de doctorado en farmacología. Se desempeña como coordinadora del Centro de Información de Medicamentos en el Servicio de Farmacia del Hospital de San Juan de Dios en San José, como decíamos, donde también participa como miembro permanente en comisiones de trabajo interdisciplinario, como el Programa de Optimización de Antimicrobianos y el Comité Ético Científico y la Comisión de Información de Medicamentos y Educación a Pacientes. Cristina es también ex becaria de la FIP y participó en el Congreso Mundial de Farmacia de la FIP en Düsseldorf en 2015 y ha sido colaboradora del Foro Farmacéutico de las Américas. Además, también ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales y entre sus áreas de interés se encuentran las enfermedades infecciosas, la farmacovigilancia y las interacciones farmacológicas. Cristina, muchísimas gracias y la palabra es tuya, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Gonzalo. Bueno, vamos a iniciar con mi presentación, con mi parte de la presentación para el webinar de hoy. Básicamente, bueno, vamos a hacer una revisión de las enfermedades transmitidas por vectores con énfasis al impacto que tienen en la región de las Américas. Por favor, siguiente. Entonces, revisaremos en las enfermedades, las arbovirosis como el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. También hablaremos de malaria, enfermedad de Chagas, filariasis linfática, esquistosomiasis y por último mencionaremos brevemente otras enfermedades también que son vectoriales, pero que tienen una menor prevalencia como el virus del Nilo occidental, la oncocercosis, la peste, la leishmaniasis, la enfermedad de Lyme y la tularemia. Para mejorar la conectividad voy a apagar mi cámara en este momento, entonces seguiré exclusivamente con el audio. Muy bien. Bueno, esta descripción vamos a iniciar para introducir el tema abordando conceptos básicos, conceptos fundamentales relacionados con el tema de las enfermedades transmisibles por vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Básicamente es cualquier agente, ya sea una persona, un animal o un microorganismo que transporta y transmite un patógeno, ya sea viral, bacteriano o parasitario, a otro organismo vivo, sea un ser humano o un animal. Se calcula que 1/5 de todas las enfermedades infecciosas son las transmitidas por vectores y tienen una carga de 700,000 muertes por año aproximadamente. También se calcula que el 80% de la población mundial está en riesgo de desarrollar una enfermedad de este tipo y tal vez lo que hace mayor o más grave o también que requerirá más atención por parte de los servicios de salud es que son enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables, poblaciones
pobres, poblaciones que tienen acceso limitado al agua potable, al saneamiento. Son regiones que usualmente se ven más afectadas por el efecto climatológico, entonces realmente son enfermedades con un alto impacto financiero y sobre todo a la salud pública. Principalmente están presentes en regiones de África, sudeste asiático y por supuesto en las Américas. Siguiente, por favor. También se puede hablar del término de enfermedades desatendidas, que son todos aquellos conjuntos de padecimientos infecciosos que afectan a las poblaciones vulnerables, pobres y marginadas, que tienen un menor acceso a los servicios de salud. Entonces, al hacer una revisión de la epidemiología de estas enfermedades, usualmente van a encontrar este término de enfermedades desatendidas. Entonces, en la región de las Américas, como enfermedades desatendidas, tenemos presentes todas estas que están en la diapositiva y que justamente tenemos acá cada uno de estos vectores. Entonces, los mosquitos del género Aedes, que transmiten enfermedades como dengue, chikungunya y fiebre amarilla, Anófeles, que transmite la malaria, el Culex, que es otro de los mosquitos que transmite una enfermedad parasitaria llamada filariasis linfática, las moscas de arena o los flebótomos que transmiten la enfermedad parasitaria de leishmaniasis, los chinches triatominos, también que transmiten el parásito Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas, y los caracoles acuáticos que generan o son los vectores de la esquistosomiasis. Para mencionarles también, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han desarrollado un plan de acción que lo que pretende es minimizar el impacto y prevenir o minimizar también el control y la propagación de estos vectores. Entonces, con la erradicación del vector, con la minimización de la presencia del vector en las regiones, se garantiza una menor transmisión de estas enfermedades en la población. Siguiente. A continuación, lo que pueden observar en la diapositiva es un ejemplo de campañas educativas que va de la mano con los planes de acción de las diferentes entidades, en las que se utiliza la información a pacientes como herramienta para concientizar a la población sobre el impacto que tienen estas enfermedades y, por supuesto, el objetivo final será realizar una educación global para minimizar los riesgos asociados. Entonces, control de vectores, reconocer signos y síntomas, cuando se debe acudir a un servicio de emergencias, son los puntos que generalmente abarcan estas campañas educativas. Siguiente. Ok, a continuación, este mapa muestra lo que actualmente está sucediendo a nivel mundial. Son todas las enfermedades emergentes y reemergentes y muchas de ellas están directamente asociadas a vectores. En el extremo inferior izquierdo de la pantalla podemos ver que está chikungunya, el dengue, Zika, la fiebre amarilla como enfermedades reemergentes en la región de las Américas. Siguiente. Bueno, ¿y qué hace que nuestra región sea más susceptible a tener la presencia de los vectores, de tener esas enfermedades? Básicamente nos ubicamos en regiones tropicales y subtropicales. Las temperaturas cálidas, las lluvias, la humedad favorecen la multiplicación y el crecimiento de vectores. Entonces, esto sumado a los factores de riesgo social como poblaciones con un pobre acceso a los servicios de salud, poblaciones que no tienen acceso a agua potable, viviendas en mal estado, urbanización desorganizada, todo esto suma, son factores que suman para que finalmente tengamos mayor presencia de los vectores y por ende de las enfermedades. Siguiente. Muy bien. Con este panorama, con esta introducción de conceptos fundamentales y del por qué los vectores están altamente presentes en nuestra región, realizaré una descripción de estas principales enfermedades transmitidas por vectores y mencionaremos características generales de cada una de ellas. Siguiente.
Vamos a iniciar con el dengue, vamos a iniciar de hecho con las enfermedades, con las arbovirosis, y definitivamente el dengue tiene que estar en primer lugar. ¿Por qué? Porque es la infección transmitida por vectores que actualmente es la más extendida en el mundo. Entonces es una prioridad para la salud pública en muchos de los países y ha representado una importante carga en los sistemas de salud. Se reconocen 4 serotipos del dengue, del 1 al 4, y no hay inmunidad cruzada. Es decir, que una persona que haya tenido dengue en el pasado y vuelva a tener, digamos, las manifestaciones clínicas, podría tener nuevamente el cuadro de dengue porque no hay inmunidad cruzada frente a las variantes del virus. Se sabe que la variante 2 es la de mayor riesgo, la que presentaría mayor complicaciones, y para todos nosotros los farmacéuticos es necesario conocer que no hay un tratamiento específico para tratar el dengue. Solamente podemos guiar a nuestros pacientes en el alivio de los síntomas, en tratar síntomas leves y que reconozcan cuando no hay una mejoría y deban de acudir a un servicio de emergencias. Actualmente se reconoce o se clasifica el dengue como grave y no grave. Antiguamente se clasificaba como dengue hemorrágico, como una complicación potencialmente mortal que requiere una atención médica de urgencia. La enfermedad está presente en 50 países de las Américas y a pesar de que nosotros tenemos tal vez la mayor cantidad de casos, tenemos la tasa de letalidad más baja. Los países con un mayor índice de incidencia son Nicaragua, Belice, Honduras, Brasil y El Salvador. Las características clínicas de la enfermedad básicamente es una fiebre repentina y elevada de unos 39 a 40 grados Celsius, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolor retroorbital, dolores musculares y articulares intensos, náusea, vómito, aumento de del tamaño de los ganglios linfáticos o salpullido. En el caso de que el paciente presente una complicación del dengue, el dengue grave, tendrá un descenso de la temperatura corporal y a su vez presentará manifestaciones hemorrágicas. El tema de las manifestaciones hemorrágicas hace que nosotros como farmacéuticos de comunidad tratemos a estos pacientes o más bien desaconsejemos el uso de AINES o de compuestos que contengan aspirina, porque esto podría agravar el sangrado. Siguiente. Recordemos que en nuestra región los países con mayor incidencia son Nicaragua, Belice, Honduras, Brasil y El Salvador, y que en nuestra región, a pesar de que es una de las enfermedades que está más extendida en el mundo, tenemos la mayor cantidad de casos, pero la menor tasa de letalidad. Siguiente. Ahora hablaremos acerca del Zika, que es otra de las arbovirosis descritas en nuestra región, y es una enfermedad que se conoce desde 1947. Principalmente se descubrió en una de las investigaciones de malaria en un mono rhesus en el bosque Zika de Uganda. Para 1952 ya se había identificado por primera vez en el ser humano y como vector de la enfermedad se ha también identificado a la Aedes aegypti como el principal, Aedes albopictus y Aedes polynesis. Se sabe que existen 2 linajes, uno asiático y uno africano, y que existe tanto transmisión selvática como urbana. Está presente en regiones tropicales y subtropicales y la mayoría de las personas infectadas serán asintomáticas. Solo un 20% desarrollarán manifestaciones clínicas de importancia. En las Américas, el primer caso fue descrito en el 2014 en la isla de Pascua de Chile, pero ya para el año 2015 Brasil tenía reportes de brotes a gran escala. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se conoce que el periodo de incubación es de 3 a 14 días y que los síntomas pueden tener una duración de 2 a 7 días. Es una enfermedad autolimitante siempre y cuando no existan complicaciones. La fiebre de inicio súbito es la manifestación clínica más frecuente, pero también podemos encontrar erupciones cutáneas, artralgias, conjuntivitis, dolores musculares e inclusive complicaciones neurológicas. La complicación más grave o la
preocupación mayor de la enfermedad de Zika es el síndrome congénito, del cual Brasil tiene reportes en la literatura, en revistas científicas, que confirman esta causalidad. Siguiente. Este mapa lo que muestra es la distribución actual del Zika. Entonces pueden observar que mayormente está presente en regiones tropicales y subtropicales en las Américas, en la región de las Américas, África, Asia y las islas del Pacífico. Siguiente. Nuestra tercera arbovirosis, chikungunya. Chikungunya es una enfermedad originaria de Tanzania y se describe desde el año 1952. El término chikungunya está derivado se extrae de un dialecto que quiere decir doblarse. Y doblarse porque es la posición que adquieren los pacientes que adquieren la enfermedad. ¿Por qué? Porque generalmente estará caracterizada por un dolor articular intenso que hace que la persona se adopte una posición encorvada. Es un virus de ARN y solo existe un serotipo que confiere inmunidad de por vida. La preocupación más grande de Zika es la capacidad que tiene para producir enfermedad crónica, enfermedad a largo plazo, aún en ausencia del virus. Es transmitido por los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus. Está presente en más de 60 países en los continentes de Asia, África, Europa y las Américas, y para el 2004 en otras regiones comienza a alcanzar proporciones epidémicas. En el año 2019 se contabilizaron más de 177,000 casos, de los cuales el 98% de ellos estaban en Brasil. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la fiebre súbita nuevamente es una de las características más importantes de la enfermedad y va a aparecer luego del periodo de incubación. No hay un tratamiento específico, igual que para los otros dos casos, solo hay alivio sintomático con antipiréticos. El 28% de los casos resulta ser asintomático y recordemos que además de la fiebre súbita, los dolores musculares intensos serán característicos de la enfermedad. De todas las personas que desarrollan manifestaciones clínicas de chikungunya, un 12% desarrollará enfermedad crónica caracterizada por dolores articulares intensos. En el mapa que verán a continuación, se muestra la distribución geográfica de la enfermedad, en la cual actualmente está presente en más de 60 países en los diferentes continentes, y hay indicios de que algunos animales podrían actuar como reservorio. Entonces no sería solo una enfermedad de humanos a mosquitos, sino que, por ejemplo, primates, roedores, algunas aves y mamíferos pequeños podrían actuar como reservorios de la enfermedad. Además, también hay datos de evidencia de enfermedad vertical. Otra de las enfermedades de preocupación en la región de las Américas es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es transmitida es una enfermedad viral que es transmitida por mosquitos del género Aedes principalmente. Se llama fiebre amarilla por la ictericia que desarrollarán algunos pacientes que presentan la complicación de la enfermedad. Se calcula que el periodo de incubación es de aproximadamente 3 a 6 días y en nuestra región está presente en 13 países entre Centro y Suramérica. Anualmente en el mundo se presentan unos 200,000 casos y unas 30,000 muertes atribuibles a la fiebre amarilla, y otra de las preocupaciones de nuestra región son los viajeros. Recordemos de las enfermedades que hablamos anteriormente, todas son transmitidas por mosquitos del género Aedes, es decir, el vector está presente en todo el continente prácticamente. Si una persona viaja a una zona con fiebre amarilla y contrae la enfermedad y regresa a su país de origen y tiene contacto con el mosquito Aedes, podría ser una persona que importe la enfermedad. Por eso, muchos países han impuesto como restricción
o como requisito de viaje la aplicación de la vacuna. Existe vacuna para prevenir la enfermedad. Esta vacuna solo requiere una dosis y confiere inmunidad de por vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se pueden reconocer 3 periodos: un periodo de infección, uno de remisión y de intoxicación. Usualmente en el periodo de infección también va a aparecer la fiebre súbita, dolores musculares, principalmente de espalda, escalofríos, cefalea, pérdida de apetito, náuseas y vómito. De un 15% a un 24% entrarán a la fase grave, es decir, no se recuperarán espontáneamente de los síntomas leves y más bien llegarán a una fase en la cual va a aumentar la fiebre, aparecerá la ictericia, un color oscuro en la orina porque habrá daño hepático, daño abdominal con vómitos y hemorragias. Usualmente los síntomas en esta fase de remisión e intoxicación requieren atención médica de inmediato, de forma de emergencia. Entonces es algo importante a considerar en el abordaje de los pacientes en una farmacia de comunidad, una farmacia, una farmacia en las comunidades. Este mapa muestra la descripción, la distribución de la fiebre amarilla actualmente. Hay que recordar que aquellos que viajan a países en los cuales existe la enfermedad y van a otros países donde existe el vector, podrían importar la enfermedad, de ahí la importancia de la vacunación. Y en la siguiente diapositiva podemos ver el ciclo de vida de la fiebre amarilla, la cual tiene un ciclo selvático en la cual el mosquito puede transmitir la información a los primates, un ciclo intermedio, por ejemplo en casos donde existe urbanización desorganizada, y un ciclo urbano en la cual el mosquito le transmite la enfermedad a los humanos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de uno de los problemas de salud pública más grandes en el mundo y es la malaria. La malaria es una enfermedad parasitaria que es transmitida por mosquitos del género Anopheles, principalmente, hembras infectadas del virus, del parásito que lo transmiten a otras personas. Es una enfermedad curable si se diagnostica y se trata de manera correcta y rápida, ya que existen medicamentos específicos como por ejemplo la cloroquina o la hidroxicloroquina para tratar estas enfermedades. Está presente en zonas tropicales y subtropicales y en los últimos años ha crecido la preocupación porque circulan parásitos que son resistentes a cloroquina, principalmente en África, por lo cual requieren otras líneas de tratamiento farmacológico. En el año 2018, casi la mitad de la población mundial, o se calcula que casi la mitad de la población mundial tenía riesgo de transmitir o de tener malaria, y se calculan más de 400,000 muertes en todo el mundo por año por esta enfermedad. El periodo de incubación es de unos 10 a 15 días y los síntomas principales son fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor de cuerpo y malestar general. Si el paciente no recibe el tratamiento específico con cloroquina, hidroxicloroquina o en otras combinaciones farmacológicas, posiblemente desarrollará una manifestación grave que podría llevarlo a las convulsiones, inclusive la muerte, el coma y la muerte. Es considerada una enfermedad, una emergencia médica. Entonces, si se sospecha de un paciente que acude a un servicio de farmacia que visitó una región malárica, ya sea en las Américas o en África, se debe referir a un servicio de emergencias para que tenga su respectiva evaluación médica. En la siguiente diapositiva podrán observar el ciclo de vida de este parásito y tiene un ciclo que ocurre en el mosquito. Es una fase asexual. Una vez que el mosquito pica a la persona, entonces desarrollará otra parte del ciclo en las células hepáticas, luego migrará a los eritrocitos,
donde se da la fase sexual, y luego si el mosquito pica a una persona que ha contraído el virus, ahí es donde se cierra el ciclo de transmisión y el mosquito podría transmitírselos a otras personas. Usualmente este mosquito anófeles pica entre el anochecer y el amanecer. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que pueden observar es la distribución mundial de la malaria. Como les mencioné antes, casi la mitad de la población del mundo podría estar en riesgo de contraer malaria. Por eso sí que se considera una enfermedad una enfermedad que tiene un alto impacto en la salud pública. El Plasmodium vivax es predominante en la región de las Américas y se calcula que es el que produce el 75% de los casos de malaria. La siguiente, por favor. La siguiente enfermedad parasitaria de la que vamos a hablar hoy, también transmitida por vectores, es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es producida por Trypanosoma cruzi y también tiene o es conocida con el sinónimo de tripazonomiasis americana. El vector es un chinche triatomino que contagia al ser humano mediante la picadura, y el parásito vive específicamente en las heces del chinche. En las próximas diapositivas discutiremos el ciclo de vida, pero por el momento, epidemiológicamente hablando, inicialmente es una enfermedad que estuvo circunscrita a la región de las Américas, pero actualmente tiene una distribución mundial. Se calcula que 70 millones de personas viven en áreas expuestas al vector y están en riesgo de contraer la enfermedad. Se conoce que actualmente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua lograron alcanzar la eliminación del vector. En la enfermedad de Chagas se distinguen dos fases. Una fase aguda que podría tener unos 2 meses de tratamiento, que está caracterizada por síntomas inespecíficos o bien pacientes asintomáticos. Si desarrollaran síntomas, podría presentar fiebre, dolor de cabeza, aumento de los nódulos linfáticos, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor abdominal y dolor en el pecho. Si el paciente evoluciona, luego podría presentar a lo largo del tiempo una fase crónica que ya tendría manifestaciones en órganos como el corazón o el hígado. Y definitivamente ya para esta fase el pronóstico del paciente no es favorable. Se conoce tratamiento específico para la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, el becnidazol o el nifurtimox son agentes de elección para tratar específicamente la enfermedad. De nuevo, estos medicamentos son exclusivos por prescripción médica, y aquellas personas que sospechen que tengan la enfermedad de Chagas deben ser referidas a un servicio médico. En el siguiente mapa podrán observar la distribución de la enfermedad de Chagas en el mundo, y recordemos que existen países en Centroamérica y en México que ya han alcanzado la eliminación del vector. En la siguiente diapositiva podrán observar el ciclo de vida de la enfermedad de Chagas. Entonces, el chinche puede transmitir por medio de sus heces infectadas el parásito a los seres humanos. Usualmente este chinche vive en las grietas y ranuras de viviendas mal construidas, por eso las personas que viven en condición de pobreza son más susceptibles a contraer la enfermedad. Al picar el chinche, defeca en la piel de la persona y la persona contrae el virus cuando introduce las heces de este chinche, ya sea a los ojos o a la boca, de manera accidental. Entonces, para identificar que una persona posiblemente ha contraído la enfermedad de Chagas, usualmente presentan algunos signos específicos, como por ejemplo el signo de Romaña, o algunas características que hacen que se hace pensar que efectivamente el tripanosoma ingresó por alguna vía. Siguiente. Okay. Ahora hablaremos de la filariasis linfática, que también es una enfermedad parasitaria que popularmente es conocida como elefantiasis.
Elefantiasis, o bueno, la filariasis linfática, es producida por un parásito llamado Buchereria bancrofti que afecta al sistema linfático. El vector de la enfermedad es el mosquito Culex y en la región de las Américas es endémico en 4 países. En Brasil, propiamente en la región de Pernambuco, en Guyana, en República Dominicana y en Haití. Se estima que más de 13 millones de personas en el mundo están en riesgo de sufrir la infección y desafortunadamente el 90% de estas personas se encuentran en Haití. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la filariasis linfática, podemos encontrar las agudas, que básicamente son un episodio de inflamación local en la piel, nódulos linfáticos y venas, inflamación local, pero las consecuencias más graves se presentarán en la enfermedad crónica, en la fase crónica, cuando ya se puede observar un paciente con enfermedades agrandadas, con hidrocele, y finalmente creo que el impacto más importante de la elefantiasis es que causa discapacidad permanente y estigma social en las personas que lo padecen. Siguiente. Este mapa muestra la distribución global de la enfermedad. Como les mencioné, solo 4 países en la región de las Américas, Brasil, República Dominicana, Guyana y Haití, son endémicos. En el 2011, Costa Rica, Surinam y Trinidad y Tobago quedaron fuera de la lista al determinarse que la enfermedad estaba, o esos países estaban libres de enfermedad. La siguiente diapositiva muestra el ciclo de vida de la filariasis linfática. Entonces, básicamente, las larvas del parásito son depositadas en la piel de la persona por el mosquito vector, por Culex, y estas larvas penetran la piel y migran al sistema linfático. Una vez en el sistema linfático, estas larvas maduran y aproximadamente pueden durar 1 o 2 años, y cuando se convierten en adultos liberan las llamadas microfilarias. Las microfilarias es lo que cuando el mosquito pica contrae las microfilarias, y ahí es donde se cierra el ciclo de transmisión. Siguiente. Por último, vamos a hablar de la última enfermedad, que es la esquistosomiasis, que es una enfermedad también parasitaria producida por tremátodos del género Schistosoma. Es una enfermedad que se adquiere al realizar actividades agrícolas, domésticas, profesionales o recreativas en aguas infectadas, en aguas dulces generalmente. Existe tratamiento profiláctico con praziquantel para tratar la enfermedad y también para prevenir. Entonces, en poblaciones vulnerables ya se han establecido estrategias para dar praziquantel de forma profiláctica y no sufrir el impacto de la enfermedad. Aproximadamente 25 millones de personas en el mundo tienen riesgo de contraer la enfermedad, y el continente americano, dichosamente, podría ser la primera región que la Organización Mundial de la Salud considere como región libre de transmisión de enfermedad. Generalmente va a afectar comunidades pobres y rurales que tienen poco acceso al agua potable, que tienen poca sanidad. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, se conoce que podría afectar de forma urogenital e intestinal a las personas. Si se dan las manifestaciones intestinales, entonces se presenta dolor abdominal, diarrea, sangre en heces, hipertensión en vasos sanguíneos, hepatomegalia y esplenomegalia. Mientras que en la urogenital, las manifestaciones clínicas es hematuria y fibrosis en la vejiga, entre otros. Siguiente. Acá pueden observar el ciclo de vida de este parásito. Entonces, básicamente, las personas se infectan cuando las formas larvarias del parásito son liberadas por caracoles de agua dulce que penetran en la piel durante el contacto con estas aguas infestadas. Entonces, la persona, las larvas van a entrar al cuerpo y se van a albergar en los vasos sanguíneos y van a migrar ya sea al intestino o a la vejiga del ser humano. Siguiente. Bueno, y no solo en la región, no solo contamos con
las enfermedades que les mencioné anteriormente. También hay otras enfermedades como por ejemplo el virus del Nilo Occidental, que principalmente está en Estados Unidos y Canadá, que es transmitida por mosquitos, la oncocercosis, que desde 1995 no se cuentan con casos en la región de las Américas, pero que sí existe una pequeña región en el Amazonas que hay transmisión activa. También la peste, que se ha identificado en países como Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Perú. La leishmaniasis, que inclusive también acá en Costa Rica está presente, y básicamente en toda la región de las Américas, la enfermedad de Lyme, que está en Estados Unidos y Canadá, tularemia, entre otros. Entonces, la variedad de enfermedades transmitidas por vectores en nuestra región es muy extensa. Y el siguiente, el mensaje principal de esta conferencia es estar alerta a los síntomas o a las manifestaciones clínicas más evidentes para cada una de estas enfermedades, saber cuándo hay que referir al médico y sobre todo promover la salud pública, promover la transmisión de la enfermedad. Ya sabemos que el control de vectores es esencial y de eso se tratan las siguientes conferencias. Entonces, muchas gracias por la atención y espero sus consultas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación tan clara. Creo que nos hemos ido un poquito de tiempo y agradezco a Sofía y a Nuria a continuación si pueden agilizar un poco su presentación para que luego podamos contar con algún tiempo para las preguntas al final, pero en todo caso ha sido una excelente presentación y una perspectiva general de las principales enfermedades transmisibles por vectores en las Américas. Y en ese sentido yo creo que ha sido un tiempo bien utilizado y muy útil para los oyentes y participantes de este webinar. La diapositiva siguiente, por favor. Ahora tendremos una segunda presentación precisamente sobre las intervenciones que los farmacéuticos y farmacéuticas podemos aportar, digamos, los servicios profesionales para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles por vectores. Y la presentación estará a cargo de la doctora Sofía Segura Cano, que es coordinadora del Programa Institucional del Adulto y del Adulto Mayor en la Universidad de Costa Rica. Sofía es licenciada en farmacia y máster en farmacología y gerencia de medicamentos y actualmente está cursando una maestría en gerontología social. Trabaja desde hace más de 10 años como docente e investigadora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, donde ha dirigido varios proyectos relacionados con el uso responsable del medicamento en la población mayor y sus cuidadores. Asimismo, labora como coordinadora del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica, como decíamos, y es colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en el desarrollo de proyectos relacionados con el ejercicio profesional farmacéutico desde el 2016. Y es también miembro de la Comisión de Especialidades Farmacéuticas del 2015 hasta la fecha y ha colaborado con el Foro Farmacéutico de las Américas como expositora en varios webinars y también con la propia FIP en el desarrollo como coautora de algunas publicaciones recientes, como pueden ser las publicaciones del ámbito de la vacunación, Give It a Shot, Expanding Immunization Coverage Through Pharmacists, y también FIP Global Vaccination Advocacy Toolkit, Supporting and Expanding Immunization Coverage Through Pharmacists. Y por último también la publicación de la FIP, Pharmacists Supporting Women and Responsible Use of Medicines, Empowering Informal Caregivers, del 2018. Sofía, es un placer tenerte como ponente en el webinar de hoy. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tan generosa presentación, y quisiera empezar esta ponencia agradeciendo el hecho de poder compartir el espacio con la doctora Fernández y con la doctora Montero. Es realmente un honor. El tema que a mí me corresponde es el tema de intervenciones farmacéuticas, específicamente para la prevención y control de las enfermedades transmisibles por vectores. Quisiera recordar por un momento el objetivo de esta actividad. Entonces, en la próxima diapositiva se presenta.
El objetivo de aprendizaje es determinar las actividades que el farmacéutico desarrolla desde la farmacia en materia de prevención, detección, control y gestión de la farmacoterapia de las enfermedades transmisibles por vectores. Algunos de los puntos que voy a mencionar ya han sido tratados tanto por Gonzalo como por Cristina, y esto se debe a que yo soy como la presentación de enlace entre toda esta información tan valiosa que nos presentó Cristina y la parte ya de lo que serían ejemplos de las intervenciones que se han realizado en las Américas que le corresponde a la doctora Montero. Por este motivo voy a tratar de ser lo más precisa posible. En la siguiente diapositiva se hace un pequeño repaso acerca de los objetivos de desarrollo de la FIP. Yo no voy a detenerme en ver cada uno de los 21 objetivos, sino lo que quiero apuntar es que ha habido una evolución en el desarrollo de estos objetivos, los cuales iniciaron en el 2016, y en el 2016 sale el documento que plantea los objetivos que van desde el 1 hasta el 13. Posteriormente vemos cómo hay una consecución en la realización de los mismos, y ya para el 2020 se publican estos 21 objetivos que ustedes pueden observar acá bajo el lema de una FIP. Yo quisiera rescatar una FIP porque me parece que es un mensaje que puede ser llevado al análisis de las intervenciones que nosotros podemos realizar en muchos ámbitos de nuestro ejercicio profesional, incluyendo el del manejo de las enfermedades transmisibles por vectores. Adicionalmente, quisiera destacar el hecho de que cada uno de estos 21 objetivos están enfocados en tres áreas para su desarrollo, que son fuerza laboral y educación, práctica y ciencia. Por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quisiera mencionar que en este último documento, en la evolución de los documentos del 2016 al 2020, la inclusión de los objetivos que van del 14 al 21 están enfocados hacia los servicios asistenciales, y creo que esto no es una casualidad, sino que responde a las necesidades que nos está demandando la sociedad a nosotros como profesionales de la salud, y que están intrínsecamente relacionados con los objetivos que nos traen el día de hoy. Ahora sí, en la siguiente diapositiva se observa una vez más, Gonzalo lo presentó, así que lo voy a hacer de forma muy breve, cuáles son los principales objetivos de la FIP que están relacionados con este tema. Hay uno marco, que sería el objetivo 16, y se plantean 7 objetivos más que estarían muy relacionados con todas las actividades que nosotros podríamos desarrollar como farmacéuticos dentro de los 3 ejes del marco de referencia de fuerza laboral, ciencia y práctica. ¿Todo esto para qué? Para que nosotros podamos cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, el 3, que ya lo conocemos, que es el que está relacionado con salud y bienestar. Aquí también debo destacar, y soy realista en esto, en que el control de las enfermedades transmisibles por vectores no es algo que debamos atender solos y que deba ser un enfoque solamente sanitario desde el punto de vista de los profesionales. Más bien, responde a una serie de intervenciones multidimensionales que involucran a toda la sociedad y que van a estar relacionados con otros objetivos también del desarrollo sostenible, como el 1, el 6, el 11, el 13 y el 17. ¿Hacia dónde apuntan estos 5 objetivos? Apuntan a poder tratar todas las condiciones que ponen a la población en una condición de vulnerabilidad que podría estar en riesgo por el desarrollo de estas enfermedades transmisibles. Vean qué interesante, cómo debe ser un esfuerzo conjunto y cómo nosotros lo que hacemos es sumarnos a este esfuerzo para poder contribuir desde nuestro expertise profesional. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Disminuir la carga de la enfermedad. Desde un punto de vista transversal, no se puede pensar en hablar de disminuir la carga de estas enfermedades sin pensar en que tenemos que tomar varios puntos
varias intervenciones, varias colaboraciones y articulaciones para poder cumplir con este objetivo. Y por otro lado, en relación con disminuir la carga de la enfermedad, no es solamente disminuir la carga relacionada con la aparición, la incidencia de casos de cualquiera de las enfermedades que mencionó Cristina, sino que también tiene que ver con reducir las complicaciones, atender a las secuelas, en el caso de las enfermedades que presentan secuelas en los pacientes, y también, y muy importante, es el impacto que podemos llegar a tener desde nuestras actividades para reducir lo que sería la estigmatización de estas enfermedades. Así que en la siguiente diapositiva se presenta un resumen de la información que ha compartido Cristina y los países en los cuales se presentan las enfermedades. Como puede observarse, dengue, tal y como lo dijo Cristina, es de las más importantes. Después tenemos chikungunya, zika, malaria, Chagas sigue siendo importante. Asimismo menciona fiebre amarilla, peste, leishmaniasis, esquistosomiasis, oncocercosis y filariasis. Adicionalmente, yo quisiera rescatar, yo creo que esta presentación habla mucho de lo que significa la salud pública y cuál es nuestra contribución en un contexto social importante, marcado por cambio climático, marcado por una serie de objetivos que como individuos debemos atender. Y es el hecho de que son enfermedades desatendidas. Hay iniciativas, tal y como se presentaron, 2 iniciativas relacionadas con este tema, que proponen una serie de metas para la atención de estas enfermedades desatendidas. Aún así, se siguen clasificando como desatendidas. Esta palabra no nos puede ser indiferente, ya que es una realidad que muchos de nosotros en las Américas vivimos y que nuestros pacientes demandan nuestra atención, nuestra información y nuestra intervención. En la próxima diapositiva se pueden observar ya lo que cuáles serían algunos ejemplos de acciones específicas. Para rescatar y hacer un resumen, cuando estamos hablando de enfermedades transmitidas por vectores, no hablamos solamente de mosquitos, si bien es cierto, es uno de los vectores más importantes, y aquí resumo y llamo la atención a Aedes, Anófeles y Culex, pero también estamos hablando de moscas, estamos hablando de garrapatas, estamos hablando de pulgas, estamos hablando de piojos, como vectores de las enfermedades. ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos llevar a cabo? Lo que nosotros podemos llevar a cabo son todas aquellas que van a limitar el contagio de las enfermedades que se transmiten a través de estos vectores. ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, e importantísimo, medular, es la información y educación sobre las medidas de prevención. Aquí se incluye todo lo relacionado con la información que nosotros podemos dar desde la farmacia, con medidas de prevención, uso de mosquiteros, control de criaderos. También la información que se puede dar desde las redes sociales. Yo creo que actualmente, y de hecho por eso estamos hoy acá, hay un gran impacto del papel del farmacéutico en las redes sociales. La gente está comunicándose a través de las redes y lo ha hecho así por mucho tiempo, y nosotros debemos aprovechar esta coyuntura para poder llevar un mensaje basado en la ciencia, basado en la ética y con un gran fundamento profesional. Asimismo, por favor, la anterior. Quisiera mencionar otra acción que es importantísima, que es el asesoramiento en el uso de repelentes. ¿Por qué? Sobre todo en las farmacias de comunidad, las personas van a llegar a preguntar si se pueden utilizar o no, cuál es la concentración indicada, cuáles otras alternativas hay. Al respecto, recordemos que el estándar, el gold estándar, va a ser el repelente de DEET,
que las concentraciones van a andar en un rango que se aconseja alrededor del 30%, algunas referencias hablan de hasta un 35%, y que esta concentración nos da un indicativo también de las horas de protección. Por ejemplo, si se aplica un repelente con una concentración del 10%, este va a dar una protección de 2 a 3 horas. Si se aplica un repelente con una concentración del 25%, este va a dar una protección de 6 horas. Otras recomendaciones importantes están relacionadas con la edad, quiénes pueden utilizarlo y quiénes no pueden utilizarlo. Al respecto se dice que el DET en niños mayores de 2 meses, pero que en la población infantil no se debe aplicar más de una vez al día. Asimismo, mencionan que no se debe combinar en formulaciones diferentes con el bloqueador porque interfiere con la efectividad del bloqueador. Si sucede que ya se tiene una formulación de repelente más bloqueador, pues ya fue considerado este efecto durante el desarrollo del fármaco. Otra recomendación tiene que ver con no aplicar debajo de la ropa. Eso es importante. No aplicar en piel que esté lacerada. Luego, no aplicar en áreas cerradas, sobre todo los que son en aerosol, y que no se puede aplicar en la cara para prevenir la entrada del repelente en lo que sería la zona de los ojos. Lo que se recomienda es aplicarlo en las manos y después a través de las manos aplicarlo en la cara. En relación con el uso del repelente por parte de la población infantil, ya les había mencionado la edad. También les quería comentar que no se recomienda aplicarlo en las manos de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque la población infantil por lo general no tiene un control de lo que se lleva a la boca y demás y puede llevar a una exposición innecesaria de este repelente. De la misma manera, no se recomienda la autoadministración por parte de los niños debido a la misma causa, para evitar una manipulación y un contacto innecesario e inadecuado por parte de este. En relación con otros repelentes, no se recomienda el uso de citronela, con excepción de personas menores de 2 años y mujeres embarazadas, principalmente por un asunto de efectividad. Es más efectivo el DET. Y lo otro es que si fuera necesario elaborar repelentes, y esto es importantísimo y viene a ser una de las actividades medulares del profesional farmacéutico, es que estamos en la capacidad de poder desarrollar formulaciones magistrales que puedan satisfacer la demanda de las personas. ¿Por qué? Porque no cabe decir que no podemos simplemente porque no está disponible. Podemos buscar las formas de poder hacer accesible este producto para la gente. Al respecto, la doctora Montero tiene unas experiencias interesantes que se han desarrollado en América. Ahora sí, la siguiente diapositiva sigue estando relacionada con acciones. Esta que se presenta acá habla de la detección de síntomas y el consejo a paciente. Para muchos países, la farmacia es el primer punto de contacto entre el paciente y el sistema sanitario. Y también debo reconocer que hay una amplia heterogeneidad de los servicios farmacéuticos que se proveen en la región de las Américas. Por esto, yo dejo este apartado, esta acción abierta a que primero nosotros tenemos una función de detección de síntomas. Al ser el primer punto de contacto, pueden llegar las personas y con la información que fue suministrada por Cristina se podría hacer una evaluación inicial y en caso necesario referir. Es importantísimo poder determinar hasta dónde puede llegar nuestra acción profesional y a dónde necesitamos referir al centro médico. Eso es muy valioso y sobre todo transmitirlo con confianza a la gente. Los usuarios de los sistemas sanitarios están ahí porque desean
tener un consejo fidedigno, un consejo actualizado y un consejo claro. Debido a esto, debemos manejarlo con un abordaje ético, pertinente y oportuno del paciente. Esto debe ir ante todo. Y en estricto cumplimiento de los principios bioéticos, principalmente el de buscar la beneficencia, el bien de la persona que tenemos al frente. Podemos hablar de medidas de soporte para casos leves. Tal y como comentó Cristina, hay una serie de recomendaciones en relación con el reposo. Si vemos la sintomatología que es de algunas de las enfermedades que se presentaron, vemos que hay algunos síntomas que son comunes y en donde las medidas no farmacológicas vienen a ser muy importantes. Reposo, hidratación, control de la fiebre y del dolor. Aquí debo recordar nada más un pequeño extracto de la presentación de Cristina en relación con el uso de aspirina y su contraindicación en el tratamiento del dengue. Asimismo, debemos informar a la gente acerca de las medidas no recomendadas. Aquí debemos tratar de poder llevar información confiable y poder dar estimados también de la importancia y del impacto que tienen estas enfermedades en la sociedad, ya que aquí se evidencia, con las enfermedades infecciosas se evidencia muy claro cuál es el componente colectivo de la salud, cuál es la importancia de mantenerse uno bien y cuidar los vectores, los criaderos y demás, y del impacto que esto puede tener también para el resto de la comunidad. Asimismo, otra de las acciones que puede desarrollar el farmacéutico está relacionada con el mejoramiento de las coberturas de vacunación cuando aplique, específicamente en el caso del dengue y de la fiebre amarilla. Aquí, conocer en cuáles son las indicaciones de ambas vacunas. Por ejemplo, si estamos hablando de dengue, sería en personas, estaría indicada en personas que ya tuvieron la enfermedad y que vivan en zonas endémicas. ¿Cuál sería el esquema de dosificación recomendado? Y cuáles serían también algunas contraindicaciones, sobre todo si hay casos de inmunosupresión y demás. En relación con la fiebre amarilla, debido a que también hay un fuerte componente de viaje, por decirlo de esta manera, de transmisión de la enfermedad por la migración de las personas, es importante recordarle a los usuarios que es necesario aplicarla al menos 10 días antes de efectuar el viaje. ¿Por qué? Porque con 10 días ya se tiene una efectividad de un 80-100%, y si ya se aplica 30 días antes, pues de un 99%. Asimismo, hablar acerca de las contraindicaciones y siempre de la relación riesgo-beneficio. En farmacias en relación con la vacunación. Entonces, siempre debemos enfocar las acciones hacia lo que nos es permitido y lo que podemos inclusive hacer. Adicionalmente, hay otra serie de acciones que se pueden realizar, las cuales están en la siguiente diapositiva y que están relacionadas con la optimización de la adherencia a los tratamientos. Cristina comentó y hizo un resumen de algunos tratamientos profilácticos y aquí nosotros tenemos una función sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas deben entender, y en este verbo de entender nosotros tenemos una participación importantísima. ¿Cómo estamos transmitiendo el mensaje? ¿Para qué? Para que haya una participación activa, consciente y real por parte de los pacientes, tanto en lo que sería la profilaxis como en el tratamiento y la adherencia a los mismos. Luego, no está de más seguir fomentando medidas de higiene. Por ejemplo, en este momento recuerdo
Enfermedad de Chagas, por ejemplo, es una de las enfermedades en donde se recomienda estar fumigando, limpiando y demás para evitar la transmisión de la enfermedad. Y por último, pero no menos importante, es la reducción del estigma social. Si bien es cierto, son enfermedades desatendidas, son enfermedades que están relacionadas con una vulnerabilidad de la sociedad, esto no significa que nosotros debamos tratar a las personas de una manera diferenciada. Significa que como seres humanos estamos expuestos ante una realidad y esa realidad nos lleva a una serie de condiciones. Por lo tanto, nuestra función es hablar de una manera clara. Es a través de la información científica que podemos reducir los estigmas sociales asociados a estas. Yo quisiera concluir esta presentación. Espero haber sido lo suficientemente precisa. Si quedara alguna duda, con mucho gusto la puedo contestar en el chat o bien en el Facebook posteriormente. Sin embargo, yo quisiera concluir con una pregunta. ¿Qué debe tener presente el profesional farmacéutico ante las enfermedades transmitidas por vectores? Primero, que la carga de la enfermedad es alta en la región de las Américas. No somos ajenos a las mismas. Tal vez no veamos con la misma cantidad de casos todas las enfermedades presentadas aquí y algunas otras que también se están descritas, sino de una forma diferenciada de acuerdo con la región, pero lo que sí es un común denominador es que tienen una alta carga para los sistemas sanitarios y para la sociedad. Luego, el pilar en el manejo de estas enfermedades es la prevención, el control de los vectores, la vacunación, las medidas de protección. Aquí en medidas de protección se me escapó, pero es importantísimo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mosquitos, hay una medida de prevención muy básica y es el uso de la ropa para cubrirse. Podemos pensar que esto es algo muy lógico, pero necesitamos escucharlo. Y muchas veces ese consejo viene de un profesional de la salud. Asimismo, el tratamiento farmacológico es un recurso sumamente valioso para la atención de los casos. No debemos desdeñar las medidas farmacológicas. La atención de estas enfermedades involucra un esfuerzo conjunto de instituciones del Estado, autoridades sanitarias, profesionales en salud y la sociedad civil. No es un esfuerzo aislado y no hay esfuerzos futiles. Todos los esfuerzos son necesarios. Si el Ministerio de Sanidad o Ministerio de Salud lanza una campaña de información, podemos sumarnos a esa campaña y no va a ser un esfuerzo doble. No existen esfuerzos dobles en salud, todos son importantes. Y por último, el profesional farmacéutico puede generar un impacto positivo en el curso de estas enfermedades. Yo no sé, Gonzalo, si fui lo suficientemente precisa, pero sí quería por lo menos transmitir esta función de puente que tengo entre lo que sería toda la parte clínica con lo que ya sería ejemplos de la práctica farmacéutica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido extremadamente precisa y clara y creo que ha sido una aportación muy importante a este webinar y realmente resaltar todas las intervenciones que podemos tener, especialmente en las regiones que, como bien dices, tienen una alta carga, una alta prevalencia de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Invitaría ahora a la doctora Nuria Montero a que abra la cámara y su micrófono para la tercera y última presentación del webinar de hoy, que se enfocará en las experiencias desarrolladas por el Foro Farmacéutico de las Américas para apoyar a las acciones de los farmacéuticos en la lucha contra las enfermedades transmisibles por arbovirus, por un grupo en particular de enfermedades transmisibles por vectores. La doctora Nuria Montero es farmacéutica jubilada,
Si bien, si me permite que la cite, sé que de jubilada trabaja tanto más que cuando estaba en activo, y por eso sigue siendo un elemento central en los proyectos y actividades del Foro Farmacéutico de las Américas, del cual es directora de práctica farmacéutica. Es licenciada en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria y máster en gerencia pública de salud, y egresada de la carrera de Derecho también. Laboró 38 años en la Caja Costarricense del Seguro Social como farmacéutica hospitalaria y fue docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Se desempeñó como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica entre el año 2000 y el 2003, y también entre el 2008 y el 2013. Y actualmente es integrante del Tribunal de Honor y gran colaboradora de esa organización profesional. Formado parte del Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas, como vicepresidenta para Centroamérica y el Caribe, como tesorera y ahora, como decíamos antes, como directora de práctica farmacéutica. Recientemente participó también como colaboradora de la Federación Internacional Farmacéutica, la FIP, en el desarrollo de los mismos documentos que referimos anteriormente para la doctora Sofía Segura, de Give It a Shot y de Global Vaccination Advocacy Toolkit, las dos en el área de la vacunación, de los servicios farmacéuticos en el área de vacunación, y también fue una de las coautoras de la publicación que estamos presentando en el día de hoy, de enfermedades transmisibles como vectores, por vectores, un manual para farmacéuticos del año 2020. Doctora Nuria Montero, le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren todos los participantes en este webinar. Para mí es un gusto poder participar en el mismo, especialmente con Cristina y con Sofía, con las que he trabajado muchísimo en este y en otros temas. Adelante. Bueno, específicamente a mí me pidieron que presentara las experiencias que ha desarrollado el Foro Farmacéutico de las Américas para apoyar las acciones de los farmacéuticos en la lucha contra las enfermedades transmisibles por arbovirosis, que, como bien lo dijo Gonzalo, es un grupo específico de enfermedades que se transmiten por vectores. Próxima. El objetivo de aprendizaje que tenemos es identificar estas experiencias que el foro ha desarrollado específicamente para apoyar las acciones de los farmacéuticos en la lucha contra estas enfermedades, y vamos a identificar 3 de esas acciones. En primer lugar, un proyecto desarrollado que tenía como objetivo apoyar a los farmacéuticos a contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas a través del abordaje de estas enfermedades causadas por arbovirus. Producto de ese proyecto se elaboró un documento técnico que fue publicado, y también un curso virtual de autoaprendizaje. La próxima. Bueno, específicamente el proyecto denominado Enfermedades Infecciosas Transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y el Zika, un reto para los sistemas de salud, apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública de la población en las Américas, tuvo su origen dado que en el 2015, como ustedes recordarán, la gran mayoría del continente americano estaba enfrentado a una gran epidemia de dengue, que vino a ser agravada con la introducción de el Zika y con la introducción del chikungunya. Posteriormente,
también se reportaron, más o menos en el año 2017, se empezaron a reportar brotes de fiebre amarilla. Entonces, nosotros, considerando esa situación de salud que tenían las Américas, y a raíz de que el Consejo Federal de Farmacia de Brasil había desarrollado una experiencia muy exitosa en este tema, desarrollando un proyecto que lo puso a servicio del foro para expandirlo a los otros países miembros. Nosotros dimos entonces respuesta a una necesidad de salud pública que se presentaba específicamente en las Américas y que nosotros considerábamos que los farmacéuticos podíamos contribuir muchísimo precisamente a disminuir esa carga de enfermedad, de muerte, de afectación económica, de afectación social, lo que estaba constituyendo en un gran desafío. Las fechas de ejecución de este proyecto fueron de febrero del 2016 a diciembre del 2018. Se ejecutó en 3 etapas y tuvimos un financiamiento de la FIP por $8.500 que fueron asignados por un fondo concursable que tenía la FIP en ese momento en el año 2016. Disculpen. La siguiente, por favor. Bueno, este proyecto, como les comenté, se desarrolló en 3 etapas. En una primera etapa hicimos como la preparación del proyecto, que fue la compilación de documentos técnicos y materiales informativos educativos, que fueron cedidos y traducidos al español por el Consejo Federal de Farmacia de Brasil, y también desarrollamos herramientas técnicas virtuales de comunicación social a través de sitios web dedicados en los diferentes colegios profesionales, en el mismo Foro Farmacéutico de las Américas. La segunda etapa, que fue precisamente el gran centro de nuestro proyecto, fue el desarrollo de la campaña de comunicación para la prevención y el control de las enfermedades transmitibles por este mosquito desde las organizaciones farmacéuticas nacionales. O sea, el foro organizó y brindó todos los materiales, pero cada organización farmacéutica miembro del foro la desarrollaba en su país. Y la tercera etapa fue la elaboración y la publicación de documentos técnicos, como lo vamos a ver más adelante, y un curso de capacitación en prevención, detección y control de las arbovirosis dirigido a los farmacéuticos. La siguiente. La campaña que les comentaba, que fue el centro de nuestro proyecto, tuvo el eslogan Farmacéuticos Unidos contra el dengue, el Zika y el chikungunya. Y nosotros la lanzamos en el marco del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la FIP, realizado en el año 2016 en Buenos Aires, Argentina, donde pusimos un gran stand con todo el material, con afiches, y tuvimos una gran campaña con relación a los asistentes a este congreso. Y la ejecución ya propiamente de esta campaña fue hecha por 4 organizaciones farmacéuticas nacionales miembros del foro. La siguiente. Bueno, la campaña se desarrolló, como les dije, inicialmente, en el por el Consejo Federal de Farmacia de Brasil, que también se adhirió a seguir ejecutando el proyecto ya propiamente del foro. Esta campaña fue realizada por los 27 consejos regionales que conforman la Confederación Farmacéutica Argentina y que el Consejo Federal de Farmacia de Brasil, y que abarcan todo el territorio brasileño, que es
es un continente. Ellos elaboraron materiales informativos, crearon sitios electrónicos dedicados y lo más importante fue que desarrollaron dos grandes movilizaciones nacionales, una el 19 de marzo y una el 25 de septiembre, en las que hicieron campañas informativas y educativas a la población, tanto con información, con educación, con detección, con control, con actividades de saneamiento. Para que tengan un ejemplo de la magnitud de esta campaña, solo la campaña que realizó el Consejo Regional de Farmacia de Sao Paulo movilizó 1 millón de personas. También ellos establecieron una alianza con la Sociedad Brasileña de Dengue y Arbovirosis para dar cursos de capacitación y elaboraron una guía de práctica clínica sobre arbovirosis. La segunda. Otra organización miembro que desarrolló la campaña, pero en este caso introducida dentro de un proyecto integral que tuvo actividades de elaboración de documentación, de designación de sitios dedicados, de conferencias específicamente porque en esa fecha se introdujo en el país la vacuna contra el dengue y se hizo la campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, el Chikungunya y el Zika, dirigidos a los pacientes y a la comunidad. El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica desarrolló un plan de comunicación que, de acuerdo a los reportes, alcanzó a 1.490.000 personas, que representan aproximadamente el 30% de la población costarricense. Esta campaña fue desarrollada también por las farmacias de comunidad privadas y también se le dio gran participación a las universidades por los estudiantes de farmacia. También nosotros desarrollamos un curso virtual de capacitación para el abordaje de estas enfermedades, específicamente del dengue, chikungunya y zika, y del cual dimos 2 ediciones y, como veremos posteriormente, en un convenio lo extendimos para todos los farmacéuticos de la región de las Américas en el curso que fue ofrecido por el Foro Farmacéutico de las Américas. La siguiente. También la Confederación Farmacéutica Argentina desarrolló actividades en esta campaña. Sin embargo, ellos desde el 2009, algunos colegios profesionales provinciales ya venían participando con las autoridades sanitarias en campañas de prevención y control del dengue, a raíz de que el dengue inició como una reemergencia en el año 2013. Ellos elaboraron y distribuyeron el material, desarrollaron actividades de divulgación entre los farmacéuticos y también COFA le solicitó a todos los colegios provinciales asociados que desarrollaran esa campaña de Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika, de la cual se destacó la que desarrolló la filial de Areco del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, Argentina, porque estuvo centrada en los ámbitos escolares y comunitarios. Fue algo impresionante esta campaña dirigida a niños con una gran cantidad de actividades y también dirigida a la parte comunitaria, especialmente para los adultos mayores. Siguiente. Y por último, el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha desarrolló 2 actividades. Una para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico, el 28 de septiembre del 2016, le presentó todo este material informativo y educativo, tanto a sus colegiados como a las autoridades sanitarias, y posteriormente, para celebrar el Día Mundial de la Salud, el 8 de abril del 2017,
con apoyo de la Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica, de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacia Hospitalaria y de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central y el Comité de Damas del colegio, organizaron una caminata de aproximadamente 4 kilómetros alrededor de un parque muy concurrido en Quito, y en esa caminata y en ese toldo que ellos pusieron, entregaron información sobre dengue, chikungunya y zika, no solo a los profesionales farmacéuticos participantes, sino también a toda la población que asistió o que estuvo presente en el parque en esos momentos. La próxima. Bueno, también nosotros, en vista de las necesidades, establecimos que uno de los pilares de este proyecto tenía que ser precisamente el poder darles información técnica de primera mano y actualizada a los farmacéuticos de las Américas. Entonces, nosotros identificamos una persona que en este caso fue nuestra primera expositora, la doctora Cristina Fernández, y le solicitamos que nos escribiera el documento técnico, el farmacéutico en la prevención, detección y control de las arbovirosis desde la farmacia. Y están ya en este momento, incluimos la fiebre amarilla, porque ya para esa fecha estaban reportados los grandes brotes que hubo en Brasil, en Argentina, y que empezaron a ser ya una nueva preocupación. El documento fue publicado en julio del 2018, está disponible en español y en inglés y ofrece una revisión bibliográfica de la parte epidemiológica, de la fisiopatología, del diagnóstico y el tratamiento de estas 4 enfermedades, y también todas las estrategias de detección, control y prevención en las que el farmacéutico puede intervenir activamente. La siguiente. También como parte de este proyecto se ofreció un curso virtual de autoaprendizaje, el denominado abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por el dengue, el chikungunya y el zika y la fiebre amarilla, que se hizo en colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien ya había desarrollado esta experiencia previa, y por ese convenio el curso fue puesto a disposición para todos los farmacéuticos de las Américas. El curso tiene 12 semanas, tiene 5 secciones, y una carga académica de 3 horas por semana, y se hicieron 2 ediciones, una en el 2018 y otra en el 2019, con muy buenos resultados. La siguiente. Todos los documentos técnicos que nosotros hemos emitido, como el informe final de ejecución del proyecto, el documento técnico, el farmacéutico en la prevención, detección y control de las arbovirosis desde la farmacia, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, las presentaciones del programa de webinars que nosotros desarrollamos y los materiales de la campaña, todos están disponibles en español y en inglés y están colocados en la página web del foro. Específicamente los pueden encontrar en la pestaña de práctica farmacéutica. De igual forma, están en el canal YouTube del foro los videos referente a la vacunación contra el dengue, a la participación del farmacéutico en la detección, control y prevención de las arbovirosis y a la fiebre amarilla, acciones de los farmacéuticos en su detección, control y prevención, que constituyeron ese programa de webinars que complementó la capacitación de los farmacéuticos también con el curso. Adelante. En conclusión, esta experiencia que nosotros desarrollamos en el foro nos plantea que definitivamente los farmacéuticos somos capaces
de dar respuestas oportunas y efectivas a los grandes problemas de salud que enfrentamos nosotros como región. La reemergencia, la emergencia y el avance de las enfermedades causadas por los arbovirus sigue siendo una amenaza para los habitantes del continente americano. Actualmente está encubierta por el problema del COVID, pero eso no quiere decir que en estos momentos incluso hay reportes ya de la Organización Panamericana de la Salud del aumento desmedido de los casos de dengue que ha habido en el último semestre. También podemos concluir que el Foro Farmacéutico de las Américas, leyendo esa necesidad que se tenía, desarrolló y ofreció a las organizaciones farmacéuticas miembros instrumentos valiosísimos, herramientas para que los farmacéuticos pudieran hacer intervenciones en cada uno de sus países. Y por último, todas las actividades que han realizado las organizaciones farmacéuticas, miembros del foro, evidenciaron los aportes que pueden hacer los farmacéuticos al mejoramiento de la salud pública de sus países, especialmente en nuestro rol de educadores sanitarios y en nuestro rol de ser las primeras personas a las que los pacientes en nuestras comunidades acuden cuando tienen problemas de salud. Esto es un ejemplo de que nosotros somos capaces de trabajar y aportar a la salud pública de nuestros países y que por lo tanto nosotros debemos de estar siempre listos para hacer nuestros aportes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montero, por esta excelente presentación también. Realmente hay que felicitar al trabajo pionero que hizo el Foro Farmacéutico de las Américas en este ámbito de las enfermedades transmitidas por vectores. Es una publicación de referencia ese documento técnico y se lo recomiendo vivamente. Igual que el documento de la FIP, en el cual la doctora Montero también participó con su expertise, con su conocimiento profesional en el área de las arbovirosis. Lamentablemente, como les comenté en el chat, hoy no tendremos la oportunidad para abrir un espacio para preguntas. De momento veo también que no hemos recibido ninguna cuestión a través de la herramienta de preguntas y respuestas, pero naturalmente si tuvieran alguna duda, alguna cuestión respecto al contenido de cualquiera de las presentaciones, no duden en enviárnosla a través del correo webinars@fip.org y se la haremos llegar a cualquiera de las oradoras del evento de hoy y se la contestará por correo electrónico posteriormente. Muchísimas gracias una vez más a todos por su participación, a nuestras oradoras de hoy, excelentes presentaciones, muchísimas gracias. Y les invito en la diapositiva siguiente, por favor, que el 29 de abril, la semana que viene, tendremos un evento para presentación del Objetivo de Desarrollo de la FIP número 16, que está enfocado precisamente sobre las enfermedades transmisibles y que incluirá también una pequeña intervención del doctor Eduardo Savio, presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Pero naturalmente en el ámbito de las enfermedades transmisibles entran muchas otras y por eso les invito a participar, a asistir a este evento que tendrá lugar el próximo 29 de abril. Y con esto, una vez más, muchísimas gracias a todos y un feliz día o feliz tarde, depende de dónde esté asistiendo. Buenas tardes.